Hola amigos, ya inicia su programa En Sintonía con el Pueblo. Sean todos bienvenidos a la edición del día de hoy. Usted, como siempre, ya nos ve por Telecentro Canal 13, con todo el ánimo de compartir con ustedes noticias de interés. Vamos a tratar un tema importante de actualidad y para ello contamos hoy, nos prestigia con su presencia, con su visita aquí a nuestro set, la doctora Sonia Díaz Hinoa, quien es coordinadora general de participación ciudadana. Bienvenida, doctora, siéntase cómoda, usted está en sintonía con el pueblo. Muchas gracias, Audelisa, encantada de estar aquí en tu programa. Muchas gracias. Nosotros queremos que usted, como representante aquí de Participación Ciudadana, aquí en nuestro set, en nuestro programa de hoy, nos comente. Nosotros vemos que es una organización muy activa en lo que tiene que ver con los temas actuales en nuestro país sobre combate a la corrupción, temas de ciudadanía, siempre defendiendo los intereses de los ciudadanos. Entonces, quisiéramos nosotros que usted nos hable. Nosotros tenemos la información de que ustedes estuvieron depositando en el Tribunal Constitucional un recurso. ¿De qué se trata? Fíjate, Audelisa, nosotros hicimos un recurso, una intervención, vamos a hacer una intervención voluntaria que hace la institución, se llama amicus, como amigo, curie, amigo de la corte, quiere decir en castellano. Y nosotros intervenimos dando argumentos, ayudando a la Corte, al Tribunal Constitucional en este caso, con argumentos para cuando el tribunal le toque dilucidar el recurso de inconstitucionalidad que interpuso el ingeniero Víctor Díaz Rúa, ex ministro de Obras Públicas. Usted se está yendo adelante, entonces, usted está preparándole la cama. No, ya él interpuso el recurso. Entonces, el amicus curiae es justamente en derecho procesal constitucional una intervención más que un recurso que le otorga el tribunal para que cualquier persona o institución, y en este caso tú lo has dicho, nosotros nos dedicamos a conservar el Estado social y democrático de derecho, o a construir, más que a conservar, a construir. Y entonces, bueno, depositamos ese recurso ayudando al tribunal para darle al tribunal argumentos que fortalezcan su decisión en el sentido de que rechace la solicitud en su recurso hacia Díaz Rúa de suprimir el párrafo tercero del artículo 85 del Código Procesal Penal, que es el instrumento legal que otorga a los ciudadanos un derecho y un deber a la vez bueno, cuando el ciudadano se entera de que los recursos, o sospecha de que los recursos del Estado no han sido bien manejados, o que ha habido irregularidades, entonces el ciudadano interviene mediante al párrafo tercero que le otorga el artículo 85. Es el mismo artículo 85, párrafo tercero del artículo 85, dice que cualquier ciudadano puede intervenir cuando se trate de manejo de asuntos públicos, cuando sean los funcionarios públicos los que estén acusados de algún delito o crimen de corrupción o de lavado de activos o de cualquier otra que atente, cualquier otro ilícito penal que atente contra los recursos del Estado, que son los recursos del pueblo, como tú bien sabes. Claro que sí. Muy bien. Vi que ya se está fijando fecha, el tribunal, para conocer, porque se está solicitando que se archive el expediente de Víctor Díaz Rúa, y es a propósito de eso que ustedes están dándole motivación al Tribunal Constitucional, apoyándolos para que se pronuncie en favor no de Víctor Díaz Rúa, sino que se proteja ese derecho ciudadano contenido en la Constitución, el artículo 22, creo que párrafo 5 habla de que el ciudadano tiene derecho a denunciar las faltas de los funcionarios, y el procesal penal, bueno, pues amplía eso en el tercer párrafo, el artículo 85, a querellarse, que todavía es un poco más formal, más efectivo. Ya ahí el ciudadano puede ejercer una acción más específica, más contundente contra ese ciudadano. Entonces, ustedes como Participación Ciudadana, ¿qué otras acciones han iniciado en favor de preservar, de robustecer ese derecho que tenemos los ciudadanos? Fíjate, hay dos cosas ahí que son diferentes, pero forman parte de una misma programación, y son tres. La primera es el ingeniero Víctor Díaz Rúa
solicita que se suprima al Tribunal Constitucional en un recurso de inconstitucionalidad, como dije ahorita, que se suprima el párrafo tercero del artículo 85 del Código Procesal Penal, que es el que le otorga al ciudadano la facultad de querellarse directamente contra cualquier funcionario o servidor público que el ciudadano entienda no está actuando correctamente o no está haciendo el albacea adecuado de los bienes públicos. Bien. De los bienes públicos. Entonces ese ciudadano interviene, a esa intervención se la da el artículo 75 de la Constitución, cuando habla de los deberes de los ciudadanos, que tiene el ciudadano tiene el deber, el numeral 12 del artículo 75 de la Constitución, le otorga un deber al ciudadano de velar por los fondos públicos, de velar porque los fondos públicos sean bien manejados. Entonces, la ley desarrolla, ¿cuál es la ley? El Código Procesal Penal, que en este caso se anticipó a la Constitución porque el Código, esas disposiciones del Código tenían como base la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción. Por eso el Código antecede a la Constitución, pero no se pueden dejar confundir los amigos televidentes y el pueblo en general cuando se dice, bueno, la Constitución lo que otorga es que se haga denuncia. No, la Constitución tiene derechos, le consagran los derechos a los ciudadanos generales, pero no son limitativos, Entonces, es decir, que a partir de ahí se pueden ampliar ese derecho. Ampliar los derechos. Cualquier ley. De denunciar, a querellarse, iniciar acciones. Incluso hay derechos, como tienen los alemanes, el Jus Cogen de los alemanes, que aunque no estén consagrados en ninguna ley ni nada, por el hecho de que toquen asuntos importantes de los ciudadanos, esto lo pueden ejercer. El famoso Jus Cogen que hablan los alemanes, es de eso que se refiere. Aunque no esté consagrado ni en la ley, ni en la Constitución, ni en ningún lugar, es una previsión general, son disposiciones sistémicas, sistémicas intangibles, que están tácitas ahí y que el ciudadano puede echarle mano cada vez que quiere. Pero bueno, eso fue lo del Tribunal Constitucional. Después, en la Fiscalía, en el Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, hay una querella depositada contra el ingeniero Víctor Díaz Rúa por corrupción, cohecho, una serie de ilícitos penales. Entonces, ¿qué está persiguiendo el ingeniero Díaz Rúa? Primero persigue la eliminación del derecho ciudadano y ahora lo que persigue es que el Juzgado de la Instrucción archive esa querella que tiene puesta, que la archive, que no le dé curso a la querella. Y por eso que tú estás viendo las diferencias que ha habido, la fiscal del distrito, la juez que estaba conociendo el asunto, cambiaron ahora de juez, pero para mi juicio eso forma parte, eso va más allá incluso del ingeniero Díaz Rúa, y forma parte de una trama que quiere limitar los derechos de los ciudadanos por un lado, y por el otro lado buscar impunidad. Porque si se eliminan todos los ilícitos penales, bueno, buscamos impunidad. Pero todavía hay una tercera cuestión que, a mi juicio, a mi modesto juicio, no sé si estoy equivocada, forma parte de la misma trama y tiene que ver con la reforma del Código Procesal Penal Pero mire qué vamos a hacer. Sí. Eso está interesantísimo. Y usted, para no cortarla hacia mitad, vamos a hacer una breve pausa para que usted venga y entonces nos haga ese planteamiento y nos dé esa explicación tan interesante. Así que amigos, no se muevan de allí, que en breves segundos retornamos con más contenido para compartir con ustedes.
cosas que son demasiado. Ujú. Estamos de regreso en su programa En Sintonía. Estamos conversando con la doctora Sonia Díaz Hinoa, quien es coordinadora general de Participación Ciudadana, esa entidad que usted siempre ve para las elecciones, supervisando las votaciones y siempre en diferentes eventos que se presentan en la vida nacional, siempre está ahí atenta a los derechos de los ciudadanos. Doctora, usted nos explicaba, continúa Sí. con el tema que estábamos tratando. Retomando el tema de la eliminación del párrafo tercero del artículo 85 del Código Procesal Penal, habíamos dicho primero la acción en inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, después ahora la solicitud de que se archive el expediente del ingeniero Díaz Rúa en la Fiscalía en el Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, y bueno, lo tercero que está vinculado con el mismo artículo es la reforma del mismo Código Procesal Penal que hubo en el Congreso, en el cual, como tú bien sabes, se pretendió eliminar el mismo párrafo tercero. Ya. O sea, hay personas que no quieren ese párrafo. Ese párrafo como que molesta porque ya por 3 diferentes lugares no puede ser que sea al azar. Claro, tiene que haber un claro. poco más del azar, Hay que esté interviniendo, tiene que haber otro tipo de intereses, claro, pero yo creo que ya la Constitución empodera bastante a los ciudadanos y esa, vamos a decir, esa acción popular que la Constitución de 2010 le entrega a los ciudadanos, no es verdad que cualquier hijo de vecino pues va a querer quitarla o arrebatársela al pueblo. Esperamos en Dios. Doctora, quiero que usted nos haga una valoración como representante aquí de Participación Ciudadana. ¿Cómo valora usted la actual gestión de gobierno del presidente Danilo Medina? Bueno, la gestión del presidente Danilo Medina tiene puntos positivos. Por ejemplo, para mí es de suma importancia el trabajo que él está haciendo con la educación. Ese es un pilar fundamental del desarrollo. Sin embargo, reconociendo eso, aquel candidato, Danilo Medina, firmó el Pacto por la Transparencia en Participación Ciudadana en nuestra propia casa, famoso Pacto por la Transparencia, y el primer monitoreo, que es verdad que fue muy pronto, que fue en el 2013, en abril, mayo del 2013, que se hizo el primer monitoreo al cumplimiento de esas 21 acciones en favor de la transparencia y anticorrupción. Realmente el gobierno había podido cumplir creo que una y media por ahí. Y entonces ahora, cuando entremos a las actividades que tiene Participación Ciudadana en lo inmediato, te voy adelantando entonces que ahora estamos trabajando en el segundo monitoreo para ver cómo van esas 21 acciones por la transparencia y para evitar la corrupción, a la que se comprometió el presidente, todos los candidatos, pero nos interesa ahora el presidente Medina porque él se comprometió igualmente a cumplirla. ¿Para cuándo eso? Eso será en julio, porque tenemos ahora varias actividades y te las voy a decir. La primera, la Participación Ciudadana es sede, juntamente con el gobierno de Danilo Medina ahora, justamente, del 4º Foro Centroamericano y de República Dominicana por la transparencia. Entonces, ese 4º foro se va a celebrar aquí, juntamente con la programación de que el país es sede pro tempore del SICA, y entonces, dentro de ese marco, entonces nosotros vamos a celebrar el 4º foro. Ya se celebraron 3 foros anteriores, y esos 3 foros lo que persiguen es la transparencia en toda la gestión pública, de manera particular en la gestión que tiene que ver con la salud, con la educación y con las obras del Estado. Entonces, ahora tenemos la sede con los dominicanos de ese 4º foro, que vienen muchos países, todo Centroamérica, y también, tú sabes que nosotros somos capítulo dominicano de la organización Transparencia y Transparencia Internacional, y entonces en ese sentido, transparencia, el gobierno dominicano y todo el Centroamérica y el Caribe que forman el SICA, somos los anfitriones juntamente con nosotros, Participación Ciudadana, somos los anfitriones de ese 4º foro. Excelente. El presidente Medina va a inaugurar el foro el día ¿Y cómo se hace esa evaluación? ¿Cómo Participación Ciudadana evalúa
una gestión? ¿Cuáles son los pasos que se dan para nosotros entender un poco, para cuando veamos el resultado, entonces poder entenderlo? Bueno, la participación ciudadana tiene hitos que evaluar. Eran 21 hitos. Por ejemplo, el manejo de los fondos públicos, el manejo del presupuesto de manera adecuada, el manejo de las cuentas del Estado de manera adecuada. ¿Cómo ustedes fiscalizan eso? ¿Cómo ustedes saben si hizo un buen manejo de los fondos públicos? Bueno, se va, por ejemplo, a las instituciones, se buscan en la página web, se hacen preguntas, se investiga, se hace un trabajo. Es un trabajo de investigación, y después de ese trabajo de investigación se hacen comentarios y se llegan a conclusiones, y con estadísticas, se trabaja con estadísticas. Entonces, bueno, se aplicó el 4% por ejemplo, un ejemplo que tú estabas pidiendo. Exacto. Se aplicó el 4% que otorga la ley de presupuesto a la educación. Vamos a monitorearlo, a ver hasta dónde se aprobó ese 4% se está aplicando. Y así en cada uno de los renglones, de los ítems que tiene el protocolo por la transparencia, que fue el que nos fijamos como meta antes de comenzar la gestión. Dígame una cosa, eso que usted ve, esas declaraciones de Liselot Marte con unas auditorías que ha depositado en el Departamento de Persecución de la Corrupción, pero se queja ella de que no se le da seguimiento, el Ministerio Público no actúa, no acusa. ¿Qué opinión tienen ustedes como Participación Ciudadana y qué hacen ustedes a los fines de que se persiga realmente la corrupción y se defiendan los recursos de los ciudadanos? Bueno, realmente la doctora Liselot es el Ministerio Público el que tendría que darle seguimiento. Si ella detecta irregularidades, somete al Ministerio Público la auditoría y somete las irregularidades, y es el Ministerio Público la autoridad para darle seguimiento. Sí, dice ella que ha encontrado muchas irregularidades, muchas indelicadezas, graves incluso, en la mayoría de esas auditorías, pero no se hace nada. Una de las actividades que tiene Participación Ciudadana, para responderte esa pregunta, y será el 26 de junio en el auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, vamos a poner a circular un libro que se llama Corrupción sin Castigo. Este libro de Corrupción sin Castigo recoge 13 años, es decir, del 2000 al 2013, de denuncias que ha habido en la prensa y en otros medios, en la prensa escrita, televisiva, radial, en internet, en todos los medios. De 13 años se han ido haciendo denuncias, y entonces, a pesar de que a veces hay denuncias tan y tan concretas, por ejemplo, como la que hace el Alianza País, Guillermo Moreno de Alianza País contra el expresidente Leonel Fernández, u otra, me recuerdo esa porque es de mucha importancia, porque fue un expresidente el que él sometió en esa querella, u otra querella. Entonces el país no ha actuado, las autoridades correspondientes no han actuado, no han sometido a la justicia los presuntos corruptos, ¿verdad? Porque si son inocentes, bueno, pues salen inocentes en la justicia ya, y salen airosos. Entonces nosotros recogemos 13 años de todas esas denuncias, y ahí está detallado 94 casos que se han hecho denuncias y se han quedado solamente en eso. ¿Qué le parece a usted estos millones que ha destinado la Cámara de Diputados para electrodomésticos, para entregárselo a los diputados? ¿Qué le parece eso a Participación Ciudadana? Bueno, ahí lo que se nota es que no hay una priorización del gasto público, porque si bien el objetivo principal del Estado, no del gobierno, no del Estado, debe ser combatir la pobreza. Cerca del 50%, como tú bien sabes, de los dominicanos y dominicanas viven en pobreza o pobreza extrema, un segmento menos. Entonces el objetivo, la meta, el objetivo principal del gobierno debería ser ese, ir conjurando la pobreza. Entonces tú dirás, bueno, pero a los diputados le entregaron el electrodoméstico para dárselo a las madres pobres en este caso. Pero esa no es la priorización. Así no se prioriza y no se invierte en combatir la pobreza, me parece. Entonces, mientras falta dinero para combatir los virus que tiene salud pública, las epidemias que tiene salud pública, falta dinero, porque lo ha denunciado el mismo ministro el mismo Ministerio de Salud Pública, ha anunciado que le faltan fondos. Entonces, bueno, la Cámara de Diputados
de palota todo ese dinero, a lo mejor se lo da a madre necesitada, probablemente, no sabemos si realmente llegaron a madre necesitada. Entonces lo que se nota es que no hay una priorización en el gasto público que responda a las expectativas que tiene la población y que aspiramos, que el gasto público se invierta en el desarrollo nacional. Muy bien. Participación ciudadana. Ahora, perdón, pero con relación a la Cámara de Diputados, dijo un diputado, no sé si, o sea, hay que ver, y uno no tiene por qué no creerle, que eso aparecía, que ese gasto aparecía en el presupuesto de ellos, de manera que estaba aprobado por ley, de acuerdo a lo que él dijo. Yo realmente no lo he verificado. Muy bien. Ustedes como Participación Ciudadana, ¿cuál mensaje usted le daría a la población respecto a lo que deben hacer en cuanto a sus derechos? ¿Cuál es la actitud que debe tener el pueblo dominicano frente al Estado, frente a sus autoridades? ¿Cuál sería el ideal de ciudadano empoderado de sus derechos? Eso es, tiene que tener una actitud proactiva y el ciudadano tiene que estar pendiente y vigilante de las acciones de los funcionarios públicos, del Estado de manera general, de los funcionarios públicos, pendiente y vigilante de manera permanente, porque los recursos que se malgastan son sus propios recursos. El recurso que se gasta en algo superfluo es el que se quita a la madre o al padre de familia que vive en pobreza. Entonces el ciudadano tiene que ir organizándose en sus comunidades, en cualquier lugar que se encuentre, tiene que ir organizándose y empoderándose. Tú has dicho la palabra clave, empoderándose de sus derechos. Que si el ciudadano se empodera y comienza a reclamar sus derechos, entonces el ciudadano tendrá sus derechos satisfechos en el largo plazo. Muy bien, hemos visto algunas sentencias del Tribunal Constitucional para Participación Ciudadana. ¿Cómo valoran ustedes la actual gestión del Tribunal Constitucional en cuanto a los derechos de los ciudadanos, lo que ha estado haciendo? ¿Cómo lo valoran ustedes? Valoramos de manera general buen trabajo, el trabajo del Tribunal Constitucional. Sin embargo, siempre hay una piedrita en el zapato y es la sentencia 168-13, porque para nosotros, para Participación Ciudadana, esa sentencia viola los derechos de dominicanos y dominicanas de origen de origen extranjero, pero básicamente de origen haitiano. Pero ya eso es un tema muy largo, que sería objeto de un solo programa. Que lo vamos a hacer, les prometo que lo haremos. Muchísimas gracias, doctora Sonia Díaz Hinoa, coordinadora general de Participación Ciudadana, por su presencia aquí, por compartir con nosotros estas informaciones tan actualizadas, tan interesantes, y ya está invitada para que entonces tratemos sobre esa sentencia y la posición de Participación Ciudadana frente a esa resolución, sentencia que emitió el Tribunal Constitucional. Así que ya el compromiso está hecho. Llamaré a su asistente para que lo ponga en agenda y nos honre otra vez, nos distinga aquí con su visita. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Cuando gustes y gracias a ti. Gracias. Buenas tardes. A ustedes, amigos, gracias por su sintonía, pero antes, ahí están sus accesorios del Cofre del Pirata. Las invito a las damas dominicanas de buen gusto, que busquen calidad, para que pasen por Bellavista Mall en el primer nivel y adquieran allí esos accesorios tan bonitos, como, bueno, ustedes me están poniendo el de hoy, son malos esos muchachos, sí, está muy bonito, sí, el de hoy es de allá, vaya y diga que yo le envié y de seguro pues le van a hacer un descuento muy especial. Así que muchísimas gracias por su sintonía, espero contar con ustedes mediante mañana en otra edición de En Sintonía con el Pueblo. Que Dios me los bendiga.